cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina. Soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer un pastel de berenjenas, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes son 3 berenjenas, 3 patatas, 4 huevos enteros, 250 gramos de mozzarella, 12 lonchas de pavo, 200 mililitros de nata, aceite de oliva al gusto, media cucharada de nuez moscada, una cucharada de pimienta negra molida y sal al gusto. Bueno, cocinillas, lo primero que vamos a hacer será preparar nuestras berenjenas. Para ello vamos a hacer pequeños cortes, así como estáis viendo, con la punta del cuchillo, a lo largo de toda la berenjena. Las vamos a envolver en papel de film. Y una vez que las tengamos muy bien envueltas en papel de film, las vamos a poner en el microondas. Las vamos a hacer durante unos 7 minutos aproximadamente. Y nos vamos a ahorrar el tener que ponerlas al fuego. Ya estaría esta. Ahora vamos a hacer la otra. Exactamente igual. Unos pequeños cortes con la punta del cuchillo. Preparándolas. Esto sería una. Y ahora vamos a preparar la otra. Bueno, ya tenemos nuestras berenjenas completamente envueltas en papel de film. Ahora las pondré en el microondas unos 7 o 10 minutos. Y mientras que nuestras berenjenas están en el microondas, voy a preparar las patatas. Vamos a pelarlas. Y luego las cortaremos. Bueno, cocinillas, un truco para empezar a cortar bien nuestras patatas es cortar uno de los lados. ¿Lo veis? Ups. Mirad, he cortado este lado y lo voy a tomar de base. Y a partir de ahí empiezo a pelar nuestras patatas, a cortarlas. ¿Veis? La patata no se nos mueve y podemos cortarlas al tamaño que queramos. Y ahora, cuando terminemos de cortar nuestras patatas, vamos a poner en el fuego un cazo con sal. Porque yo quiero cocer mis patatas aproximadamente unos 5 minutos. Así que voy a continuar cortándolas y ahora seguimos. Bueno, cocinillas, vamos a poner en nuestro fuego a calentar una cazuela con agua. Cuando empiece a hervir, echaremos un poco de sal. Y echaremos nuestras patatas. Las tendremos unos 5 minutos. Bueno, cocinillas, esto ya está hirviendo, así que vamos a pasar a echar un puñado de sal. Y en cuanto se disuelva, echaremos las patatas. Bueno, vamos a ir echando nuestras patatas. Las vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos. Cuando terminemos de ponerlas, contaremos los 5 minutos. Mirad, acabamos de sacar nuestras berenjenas del microondas. Están, uff, que achicharran. Vamos a esperar que enfríen para poder quitarles el papel de film.
Bueno, cocinillas, llegados a este punto en los que ya hemos sacado las patatas, hemos cortado nuestras berenjenas, vamos a pasar a hacer nuestra crema. Hemos puesto los 4 huevos bien limpitos en nuestro bol. Vamos a echar la pimienta, la cucharadita de pimienta, la media de nuez moscada y vamos a echar un puñado de sal. Vamos a batir muy bien. Para mezclar todo. Una vez batido y mezclado todo, vamos a pasar a echar la nata. Mirad, cocinillas, yo he cogido un bol rectangular. Lo que voy a hacer será pintar primero el fondo, porque la primera base va a ser de patatas. Así que he cogido, mirad qué cucada. Es un medidor, ¿vale? En este caso he echado un poco de aceite de oliva. He echado unos 10 centilitros de aceite de oliva y voy a empezar a pintar. A ver, esto lo hago con esto porque me lo han regalado y es una cucada. Pero vosotros, solamente lo que nos interesa es pintar el fondo con un poco de aceite. ¿Vale? Pero bueno, a la hora de cocinar también tenemos que buscar nuestra comodidad. Bueno, vamos a colocar primero las patatas. Ahora vamos a poner un poco de queso. Este es queso mozzarella. Vosotros podéis poner el queso que más os guste. A mí es que me gusta muchísimo trabajar con la mozzarella. Es muy manejable y luego queda muy bien. Ahora la capita que viene encima es de berenjenas. Aprovecho ahora para deciros que si os gusta lo que estáis viendo, le deis un like al vídeo y que suscribáis al canal, que es totalmente gratuito. Así, cuando suba nuevos vídeos, os llegarán las notificaciones. Y os animo a que compartáis el vídeo con vuestros familiares y amigos si os están gustando las recetas. Mirad, cocinillas, ya hemos puesto nuestra capa de berenjenas, así que ahora vamos a echarle un poco de sal, porque si os recordáis, la hicimos en el microondas y iban simplemente tapadas con film, no llevaban sal. Así que le vamos a echar una mijita de sal. Y ahora pondremos un poco de nuestra crema. Bueno, cocinillas, ya hemos terminado con la primera de crema y ahora vamos a poner un poco de queso. Ahora nos toca poner el pavo.
Yo voy a poner pechuga de pavo, pero vosotros podéis poner jamón york. Lo que más os guste. Bueno, después del queso vamos a poner otra tanda de pechuga de pavo. Bueno, ahora toca otro poco de crema. La crema, como podéis haber visto, la hemos echado en dos partes. Y ahora vamos a reservar un poco para la tercera. Bueno, pues vamos a continuar poniendo nuestras berenjenas. Mirad, hemos colocado nuestra segunda capa de berenjenas. Y ahora vamos a continuar echando un poco de sal. Ahora pondremos un poco de queso. Y lo siguiente sería otra capa de patatas. Nos va a quedar un pastel fabuloso, ya lo veréis. Estoy terminando de colocar las patatas. Una vez colocado la última capa de patatas, pasamos a terminar de echar nuestra cremita. Y una vez que echemos la crema, pondremos la última capa de queso. Mirar, cocinillas, mirar cómo nos ha quedado nuestro pastel. Y huele maravillosamente bien. Ahora os voy a cortar un pedacito para que lo veáis. Mirar, cocinillas, mirar qué pintazas tiene nuestro pastel. Y huele... Y con esto me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao. Besis.